estamos de vuelta aquí en Grapevine, Texas, para este quinto encuentro de la pastoral hispana, este momento importantísimo. Estamos ya en el segundo día de trabajo y tenemos una sorpresa ahora para ustedes, televidentes y radioescuchas de EWTN y de Radio Católica Mundial. Estoy ni más ni menos con el obispo anfitrión de este evento, de estos más de 3.000 delegados. Soy con Monseñor Michael Olson, obispo de la diócesis de Fort Worth, Texas, que es donde nos encontramos ahora. Monseñor, bienvenido al programa. Es mi placer, gracias por su atención. Monseñor, ¿qué se siente ser el anfitrión del evento eclesial más grande de este año y de varios años en la Iglesia de los Estados Unidos? Sí, es un honor y también es una bendición de Dios por el pueblo de mi diócesis, porque es una oportunidad de responder y de renovar nuestra vocación como una iglesia peregrina. Y es un honor también para recibir todos los miembros, los delegados, quienes están aquí para considerar y discernir el camino de Cristo por nosotros, por la iglesia en este país. So, es un honor, pero también más fundamentalmente es una bendición y gracia. Qué bueno. Muchos de los voluntarios que están trabajando aquí, que están apoyando, son miembros de la diócesis, diócesis de Fort Worth. Y ¿cómo ha sido ese camino de preparación en la diócesis para poder recibir este encuentro como lo están haciendo ahora? Pues muchas oraciones y también muchas reuniones y celebrábamos nuestro encuentro hace un año más, 13 meses, para orar y también considerar nuestra vocación eclesial. Y entonces durante esta preparación nos formábamos una comunidad y más una experiencia de más fortaleza y confianza en la compasión de Dios y de nuestra vocación ser misioneros discípulos. ¿Cuándo se enteró usted que Fort Worth había sido la diócesis elegida para ser anfitriona del quinto encuentro? Pues era una invitación de la Conferencia de los Obispos. Es la locación que es central en los Estados Unidos y también es una parte de Texas, una importante parte de Texas que tiene muchos hispanos, y también es muy fácil viajar aquí. Y este hotel es más grande en el modo de Texas y es un espacio de reflexión y de una tradición en la iglesia con la experiencia hispana. Por ejemplo, 55% de mi diócesis de la población es hispana. 55%. Sí. Y es una realidad que tiene muchas generaciones. No es simplemente la experiencia de los inmigrantes, pero es una experiencia diversa de América Central, de Sudamérica y también tejanos y mexicanos también. Monseñor, usted fue en su vida sacerdotal, ha sido párroco, ha sido vicario de la diócesis. Sí. ¿Cuándo entró usted en contacto con la pastoral hispana? Yo inicié mi ministerio en la comunidad hispana hace muchos años como un seminarista en Chicago, con la comunidad de la parroquia de San Buenaventura, y entonces después en la comunidad de St. Kevin.
Y esas comunidades eran ah, puertorriqueño y también mexicano. Y entonces yo inicié mis estudios en español. Entonces la experiencia de los inmigrantes y trabajadores. Entonces cuando yo moví a Texas hace 30 años más o menos, como seminarista yo viví aquí y estudié mis español en el Distrito Federal en México y también todos los parroquianos son hispanos y distintas experiencias y también distintas culturas. Entonces es mi experiencia como un párroco y también como un pastor. Ok, entonces la pastoral hispana ha acompañado su vida pastoral. Sí, sí, Qué bueno, Monseñor, lo fue preparando para un oh, evento sí, como este. sí. El pueblo es el máximo maestro. So, el pueblo. Um, También, mi experiencia como un sacerdote, yo voy a celebrar 25 años como un sacerdote en próximo junio. Y durante mi ministerio sacerdotal, ah, yo experimenté el pueblo hispano es lo mismo que que todos. Ah, el mensaje pasado ah, en los Estados Unidos, los obispos escribieron una, una carta con el título The Hispanic Challenge. Y es difícil porque challenge es una palabra en inglés que tiene la énfasis de un problema. Pero no es un problema, las personas no son problemas, pero es una comunidad distinto, pero también distinto que la comunidad hispana en México o en América del Sur o en Centroamérica. Es una experiencia y también es un pueblo distinto también, porque formamos con el pueblo de la cultura dominante una iglesia. Entonces, experiencias de aquí, de cómo es similar que este encuentro es una oportunidad para formar comunidad y comunión y experiencia la gracia de Dios como nuestra vida, como la iglesia. Eh, El, el cardenal Francis George, usted recordará de él, sí, el cardenal una vez en un encuentro público con el entonces arzobispo de México, de Ciudad de sí, México, le comentaba que los mexicanos y todas las otras comunidades hispanas que llegan acá a Estados Unidos forman una cultura particular porque sí, son los mismos hispanos, pero no están en sus países. sí. En Estados Es Unidos, verdad, y este es el punto importante de los, ah, las personas que tienen la situación de DACA aquí en los Estados Unidos, porque ellos son miembros de la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos. Y es distinto que la comunidad de México, América del Sur, y entonces ellos pasaban los años de su juventud aquí en los Estados Unidos y tienen los valores y la posición de participar en la vida aquí en los Estados Unidos. Es muy distinto. Ellos no son mexicanos. Y entonces la situación es importante y difícil por, um, su seguridad aquí. Ellos son nuestros miembros de la iglesia aquí en los Estados Unidos y
es una necesidad pastoral. Sí, ¿cómo ve usted, monseñor, la forma de celebrar la fe de los hispanos? Porque, como saben, de donde nosotros venimos, la fe es más fácil de que esté en el ámbito público, en el public square, como se dice acá, ¿no? Y acá, en Estados Unidos, existe una separación iglesia-estado muy severa, muy importante, y esto hace que las imágenes religiosas que se ven en lugares públicos en América Latina o en México no se vean acá. Y entonces la forma de celebrar la fe de forma pública o en las posadas o otras actividades eh, se realizan en el ámbito público. Eh, ¿Cómo ve usted el aporte de esa celebración de la fe a la iglesia en Estados Unidos? Es muy importante porque es una forma de evangelización de la iglesia aquí en los Estados Unidos también, por los dos grupos, hispanos y también anglos, porque la experiencia de la iglesia hispana es doméstica y usualmente y también tiene el metáforo de la familia. La iglesia es una madre y nos enseña como una madre y entonces es devocional y también tiene un catecismo de los verbos, de narración. Y la dominante cultura tiene una experiencia de la iglesia por los anglos que es muy lineal y incluyen memorización de las reglas y para ser un parte de la comunidad. Y es distinto, pero los dos se necesitan los otros, porque los dos son esenciales. Y son formas de ser de la fe que realmente nos enriquecen. Monseñor, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, pero especialmente gracias por ser anfitrión de este evento. Nos han recibido al estilo de Texas, a lo grande. Es nuestro honor. Gracias, bienvenidos. Y nosotros vamos a seguir con la programación y la transmisión de este evento que se está realizando aquí en Grapevine, en la diócesis de Fort Worth, Texas. Y en la tarde vamos a tener un acento especial en la participación de la iglesia para salir hacia afuera, en ese pedido del Papa Francisco de ir en misión, de ir a las periferias. Entonces nosotros vamos a seguir transmitiendo este evento y vamos a tener más invitados que vayan ayudándonos a entender las bondades y las características especiales de este encuentro que está siendo de verdad un kairos, una verdadera bendición para toda la iglesia en Estados Unidos. Sigan en sintonía de EWTN y de Radio Católica Mundial. No se vayan, que ya volvemos. Y seguimos aquí con la transmisión de EWTN y de Radio Católica Mundial de este quinto encuentro de pastoral hispana aquí en los Estados Unidos. Estamos en la ciudad de Grapevine, en Texas, y hace poco estábamos hablando con ni más ni menos que el anfitrión, el obispo de Fort Worth. Con él hablábamos de cómo este encuentro es verdaderamente, en las palabras de uno de los participantes con los que he estado interactuando mucho, una verdadera medicina para la situación de crisis de la que yo mismo les he hablado, ya sea en el noticiero de EWTN en español, EWTN Noticias, ya sea en mi programa Cara a Cara. Ustedes han visto que hemos tenido que referirnos por honestidad
y para que nuestros televidentes de EWTN y nuestros radioescuchas de Radio Católica Mundial seamos católicos informados, no le damos la espalda a las controversias y a las dificultades por las que atraviesa la Iglesia. Pero ciertamente les puedo decir que acá hay una sensación de auténtica sanación, de una fuerza de evangelizadora que se está acumulando acá con mucho entusiasmo. Recuerden ustedes que este evento ha sido organizado durante años, ¿no? Varios años han antecedido este encuentro, y lo más interesante es que la preparación al quinto encuentro ha acontecido a nivel parroquial y luego a nivel diocesano y luego a nivel regional, y es así como han terminado todos estos delegados aquí presentes en este evento. Y el entusiasmo ya se venía pues preparando, porque ha sido no un evento repentino, un congreso sacado de la nada, sino ha sido un punto de cúspide de todo un proceso. Y cuando digo un punto de cúspide, lo digo deliberadamente y no digo punto final o punto de llegada, porque de acá la Iglesia en los Estados Unidos, respecto de la pastoral hispana, está planeando unos años venideros de aplicación de esta energía evangelizadora que aquí se está acumulando. Esta tarde, aquí en Texas, se está abordando el tema titulado Una iglesia que acompaña. Ese es el tema de esta tarde de trabajo. Cada mañana y cada tarde tiene un tema. El tema de esta tarde es una iglesia que acompaña. ¿Cuáles son las características de una iglesia que sale al encuentro? ¿Cuáles son las características de una iglesia que acompaña? ¿Qué significa acompañar? ¿Qué significa salir al encuentro de los que necesitan? ¿Qué significa ir a las periferias, como el Papa Francisco nos pide, en aquellos lugares en los que la fe no llega, donde tenemos además hermanos y hermanas en la fe que han abandonado su fe, que se han alejado de ella, que no la tienen en cuenta, que se sienten tan agobiados por presiones de la vida cotidiana, sobrevivir, salir de relaciones tóxicas, tratar de ganar el suficiente dinero para mantener a la familia o para enviar a nuestros países de origen. Existen muchas presiones que hacen que las personas que han sido criadas en la fe y que han recibido el bautismo, es decir, que tienen el fuego del Espíritu Santo adentro, pero que lo tienen de alguna manera asfixiado, que esas personas reciban el mensaje de evangelización y puedan ser incorporadas. Bueno, todos estos temas los va a abordar el obispo Daniel Flores. Monseñor Flores, como saben ustedes, es el mismo hispano, es del estado de Nuevo México, y allí tiene una experiencia muy rica apostólica. Yo lo sigo en Twitter, porque tiene una cuenta de Twitter con mucho sentido del humor y con una gran devoción pastoral, y usualmente comparte muchas reflexiones de los padres de la Iglesia, muchas reflexiones de las Sagradas Escrituras. Entonces, por lo que conozco de Monseñor Flores, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, pero por lo que conozco de la trayectoria evangelizadora que tiene, es una trayectoria muy rica en contenido, y en consecuencia, sinceramente estoy esperando de él una conferencia que va a saciar mucho el hambre, ¿no? Porque recordemos que acá tenemos hermanos que están muy interesados en evangelizar, pero que tienen el corazón abierto para contenido, necesitan contenido, necesitamos carne. Los algodones de azúcar espirituales, que son solamente celebrar, aplaudir y no enriquecer la mente para enardecer el corazón, no funcionan. La gente tiene hambre de verdad. El ser humano ha nacido con un hambre por la verdad y por un deseo moral hacia el bien. Entonces,
Estas son las fuerzas, las energías interiores de todos estos hermanos que están participando en este evento y que precisamente queremos que tengan la posibilidad, que tengan la oportunidad de nutrirse. Hasta ahora, este quinto encuentro está siendo tremendamente exitoso en eso, ¿no? Está siendo tremendamente exitoso en esa misión y es para nosotros una tremenda oportunidad de acompañar como EWTN y como Radio Católica Mundial a este acontecimiento que es histórico. Tuve la oportunidad de hablar con el nuncio apostólico, Monseñor Christophe Pierre, fuera de cámaras, saludarlo. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando él era nuncio apostólico en México. Recuerden que él fue trasladado de México a Washington, D.C., a la capital norteamericana, y el nombre Christophe Pierre debe ser muy familiar para muchos de nuestros hermanos católicos mexicanos, porque pasó varios años allá representando al Papa. Y él me decía que este evento es un evento de verdadera bendición, de verdadera sanación para la Iglesia. Voy a dejarlos a ustedes en la señal en vivo y en directo para abordar ahora la conferencia de Monseñor Flores. Quédense en la transmisión de EWTN y de Radio Católica Mundial. Conmigo, Alejandro Bermúdez, volveremos inmediatamente después con más invitados y comentaristas. En la página 13 de su libro. We hope that you have had a chance to receive the sacrament of reconciliation, or are you planning to? Don't forget that the schedule is on page 13 of your program book. We also are grateful, también estamos agradecidos por tanto voluntario, so many volunteers who are here helping us from the Diocese of Fort Worth, Dallas, guiding us and inspiring. A big round of applause to them. Esperamos también que nos apoyen en las redes sociales. Make sure that you support us on all social media by using the hashtag Fifth Encuentro. Usen las redes sociales y no se les olvide usar el hashtag BEncuentro para que podamos ver esas lindas fotos. Esta mañana exploramos el significado de involucrarse desde el escenario y de sus conversaciones regionales. This morning we explored the theme of getting involved, both here from the main stage and in your regional conversations. Y ahora nos movemos al próximo paso, el proceso de acompañamiento. En la metodología del quinto encuentro, el acompañamiento empieza al crear relaciones de confianza. Está inspirado en la promesa del Evangelio, en un profundo respeto por el camino de fe de los demás. Este respeto en particular es de importancia para el encuentro con nuestros jóvenes en su camino de fe y en este tiempo crítico de sus vidas, que están activamente buscando el encuentro personal con Jesús, que los llevará a la conversión y en comunión. And now we move to our next step. If you can hear me, say aye. If you're coming in, I invite you to quietly come in so that we can prepare ourselves for this next step in the process, accompaniment. We cannot be credible unless there's a trusting, safe, and honest relationship between people. We cannot be missionary disciples without patience and meeting people where they are at. This step in the process is key to our work with the youth and young adults who seek a personal encounter with Christ. But this lesson is for us all. Invitamos para guiarnos en este siguiente proceso. Le damos la bienvenida al obispo Daniel Flores, obispo de la diócesis de Brownsville en el sur de Texas. Bishop Flores was born in Texas, ordained a priest in the Diocese of Corpus Christi, appointed an auxiliary bishop in the Archdiocese of Detroit in 2006, and then installed as a bishop of the Diocese of Brownsville in 2010. His episcopal motto is quite fitting for this topic that he will share with us. The word is sent breathing forth love. Welcome.
Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Me oyen? ¿O sí? ¿No? ¿Sí? Almost. Ya. Buenas tardes. Muy bien. Ojalá que hayan disfrutado su siesta. Ah, sí, es la única parte de la cultura que esta cultura no ha querido aceptar, ¿no? Muy bien, pues me da gusto poder compartir algunas reflexiones sobre el tema de acompañamiento. Pero para empezar, nomás a notar que a veces me preguntan, oiga, monseñor, ¿dónde queda Brownsville? Where is Brownsville? Yo siempre les digo, Brownsville es donde el río Bravo entrega su vida al Golfo de México y sigue viviendo. Brownsville is where the Rio Grande River gives up its life to the Gulf of Mexico, but still lives. Acompañar. Acompañar como Jesús mismo es un verbo, no es un sustantivo. Y en el actuar de este verbo encontramos entrada al misterio de Jesús y de su reino. Cuando el Papa Francisco nos propone ser discípulos capaces de acompañar, nos anima a contemplar el estilo de Jesús y a aprender de nuevo las lecciones del Evangelio. When Pope Francis asks us to be disciples capable of accompanying others, he is encouraging us to contemplate the style of Jesus and to learn again the basic lessons of the gospel itself. En el Evangelio, porque hay que empezar con Jesús, la buena nueva se revela como misterio de la cercanía de Dios, the closeness of God. Cuando profesamos nuestra fe en el credo, cada domingo, usamos esa frase tan bella y tan profunda y tan sencilla. Por nuestra salvación, bajó del cielo. El Dios que sostiene con su poder todo lo que existe, quiso encontrarnos en persona. Es decir, quiso relacionarse con nosotros por pura gracia. Bajó del cielo para que supiéramos la verdad. Y la verdad es que en el amor fuimos creados, que el Dios de verdad y de amor nos acompaña en persona y nos quiere guiar hacia un amor comunitario y eterno. De este gesto definitivo de la encarnación depende nuestra esperanza y nuestra alegría. Es el Dios que se une a nuestro camino, se hace peregrino para enderezar los pasos de los errantes. Our hope and our joy ha traído a la gente de la fragancia de su santidad, la amabilidad y su bondad, y su claro de la verdad, que insinubran los corazones, los que encuentran el curso de su caminar. Su mera presencia atraía a la gente, ¿no? Acuérdense en el Evangelio. La fragancia de su santidad, la amabilidad de su bondad y la luz clara de su verdad se insinuaban a los corazones de los que encontraban, los que él quiso encontrar en el curso de su caminar. It was his presence that attracted the people. His goodness, his way of relating to those who encountered him. He touched their hearts because he was with them. Si la gente lo buscaba, era porque primero él se hizo accesible y ellos sintieron una confianza, una bienvenida pronunciada
en el mismo hecho de haberse acercado en persona, en carne y hueso, a nosotros. He directed himself to everyone so he could be accessible to everyone. To the poor, to the afflicted, the blind and the deaf, the rich young man, Nicodemus the Pharisee who came to him at night, the widows, and those who lived with demons among the tombs. If only we could touch his cloak, they said, for God came near to encourage us to approach him. En un modo muy particular, la cercanía de Jesús se manifestó en su deseo de acompañar a sus discípulos. En el tiempo que pasaba con ellos, ellos fueron conociendo el misterio amable de su identidad y de su misión. Él escuchaba sus preguntas y inquietudes, él los corregía, les explicaba las parábolas y les daba sobre todo la gracia de su tiempo. Podríamos decir que él acompañaba a sus discípulos para que pudieran ellos acompañar después a los que ellos iban a encontrar en el camino de sus vidas misioneras. The Lord listened to the questions of his disciples, to their disquiets. He took time to correct them. He explained the parables to them. And above all, he gave them the grace of his time. He allowed others to interrupt his routine. We could say that he accompanied his disciples so that later they could accompany those whom they would meet on the paths of their missionary lives. Y después de la resurrección, el Señor les abrió el sentido de las Escrituras, les reveló los misterios de su cuerpo crucificado y resucitado en el sacrificio pascual, y Él les envió la gracia del Espíritu Santo, y de esta manera el Señor sigue acompañando a su pueblo. Y aquí estamos. Señor, quédate con nosotros porque se nos hace tarde. Lord, teach us again how to be accompanied by you and how to accompany one another in the journey of the Pilgrim Church today. Teach us to accompany those who have not yet met you, so that through our poor presence, they might feel your closeness and know that you are the one who wants to accompany them on the path of life towards the fullness of life. If we have experienced what it means to be accompanied, we can better understand the call to accompany others. And first, we have to admit that on this journey that the Lord walks with us, there are no accidents, there's no such thing as luck. There is only the providence of God. Cuando yo tenía los 18 años y me preparaba a ir al colegio, mi abuelita, antes de darme la bendición, me dijo que iba a rezar a Dios que pusiera buenas personas en mi camino, personas compasivas, justas y generosas, personas que me podrían ayudar si encontraba cualquier dificultad. Nosotros creemos en eso, en el Dios que ha movido corazones a acompañarnos cuando nos hemos sentido solos, confusos o aislados. Y yo creo que las oraciones de muchas de nuestras abuelitas nos han acompañado para que pudiéramos llegar a este encuentro. En mi diócesis de Brownsville, he aprendido de mis mismos feligreses lo que realmente significa acompañar. Yo aprendo de mi pueblo.
Porque desde 2014 miles de inmigrantes de Centroamérica han cruzado la frontera entre México y Texas, y después de vivir el miedo y a veces el terror de un viaje peligroso y espantoso como extranjeros, y después de encontrar las puertas altas de la ley migratoria de los Estados Unidos, han logrado encontrar en los fieles personas capaces de parar sus vidas y sus rutinas para acompañar a las mamás y los niños. Y los papás acompañar a los papás y los jóvenes en sus momentos de dolor y incertidumbre. Tantas personas se han presentado en el camino de los migrantes recién llegados para darles una sonrisa, una bienvenida, escuchar sus dolores y darles un abrazo. Esto es acompañar. From so many people in my own diocese, I have learned that Christian love accompanies, it helps, it listens, it respects, it encourages, but above all, it perseveres. Tenemos que perseverar en el mismo amor. Y también tenemos voluntarios, equipos que llegan a los centros de detención para rezar con los detenidos, los jóvenes, equipos que entran para escuchar sus miedos y esperanzas, religiosas que llegan para cantarle a la Virgen con ellos, sacerdotes entregados que llegan a confesar, esto es muy importante, que llegan a confesar a los que sienten el peso enorme de lo que han vivido desde que salieron de Honduras o Guatemala o El Salvador. Escuchar, animar, llorar con los que lloran y reír con los que antes pensaba que haber olvidado lo que es sonreír. Esto es acompañar al pueblo. Caminar con los que Dios pone en nuestros caminos no puede faltar del dinamismo de la gracia del Señor. Él siempre nos invita a querer sanar, a animar a los desanimados y a cargar el peso de la vida con esperanza. Animamos unos a otros a abrazar la cruz del Señor Jesús, a dejarlo todo, como dice el Papa, por causa del Señor. The Holy Father says the church needs to have a close gaze, la mirada cercana, to contemplate, to be moved, and to stop before the other person. Mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro. Este es el estilo de Jesús y es la misión de los discípulos, es la misión de la iglesia. En un mundo donde nadie quiere detenerse a escuchar el llanto o a tocar la herida, el Señor nos pide el testimonio de la cercanía, del respeto y de la paciencia y de la compasión. El encuentro con Jesús sigue llegando al mundo a través de discípulos capaces de abrir sus vidas al encuentro personal con quienes Dios ha puesto en nuestros caminos. The God who became flesh asks us to stop on the road with all of our responsibilities and all of our busyness and all the things we got to do, to stop and to contemplate the face of Christ in the flesh and blood of the invisible ones in the world, los invisibles, porque el mundo tiene muchos que pone al lado porque no quiere ver, and to extend our lives to embrace the Christ present there. The gospel is not complicated, but it is not easy.
El Evangelio no es complicado, pero tampoco es muy fácil. Jesus' style is God's style. Y el estilo de Jesús debe de ser el estilo de su pueblo. Nos pide el Señor desinstalar la tranquila condición de ser espectadores, to disrupt the quiet condition of simply being spectators. Este estilo de vida deja espacio para la espontaneidad humana, el poder responder a la realidad concreta que vive un prójimo. Nos invita a tomar el riesgo de cruzar la calle y tocar la puerta del vecino que hace tiempo no va para misa. El interés en la persona es el primer paso para evangelizar. Y si en el primer encuentro encontramos rencor o desesperación o miedo, está bien. Porque el segundo paso es saber escuchar con respeto. Y si encontramos señales del mal obstinado, tengan paciencia y lleven el caso a la oración delante del Santísimo. Lo que nos interesa es el bienestar del que sufre. Sabemos que esto requiere discernimiento, tiempo y paciencia. El amor espera y reza y persevera. La caridad no es una estrategia, es la cercanía de Jesús. Charity is not a strategy, it's the closeness of Jesus. The Lord acts through the disciples who loves without having another motive or personal interest. La caridad expresa con sinceridad total la razón de nuestro vivir. El que sabe acompañar a otro evangeliza antes de mencionar el santo nombre del Señor. El Espíritu Santo nos enseñará cuando sea el momento para expresar con palabras el nombre de Jesús, aquel que nos ha enviado. Acompañamos a nuestros hijos, acompañamos a nuestros papás ancianos, acompañamos a los miembros de nuestras parroquias y comunidades de fe, acompañamos a vecinos y nuestros colaboradores en la escuela o en el trabajo, sean creyentes o no, porque estos cruzan nuestros caminos todos los días y esto es providencia de Dios. But we need especially to find time to go out and find ways to accompany the poor. The church goes out or she becomes atrophied. I want to express, the Holy Father said, with pain in my heart, that the worst discrimination suffered by the poor is the lack of spiritual attention. Como dice el Papa, quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. Necesitamos salir a buscar a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Who are the poor? Las jovencitas embarazadas que no quieren abortar, pero que necesitan quien tenga tiempo y espacio en sus vidas para acompañarlas en el camino difícil. Los inmigrantes que viven en la sombra de la sociedad, que necesitan la atención humana, necesitan a Dios, necesitan el Evangelio, necesitan los sacramentos. Y los pobres también son los jóvenes, nuestros jóvenes, a veces sin esperanzas o atrapados por la droga. Y sabemos muy bien, las pandillas y tantos que son tentados por el suicidio, es la realidad que estamos viviendo. Hay que salir a buscarlos, acompañarlos en el camino hacia la vida.
El pueblo que conoce a Jesús y a su amor siente la necesidad de salir a buscar el encuentro con Jesús en las periferias donde viven los pobres. Él nos espera entre ellos, que al acompañar a ellos con humildad y con sinceridad, descubrimos que es el Señor quien nos acompaña a nosotros. Porque les digo una cosa, la fe de los pobres nos va a salvar. Amén. Muchas gracias por sus palabras alentadoras. Inspiradas por las palabras del obispo Flores, invitamos a 3 líderes católicos para continuar el diálogo de acompañamiento. Le damos la bienvenida a Nick López, director de Campus Ministry para la Universidad de Dallas, donde recibió su bachillerato y maestría en teología. Nick was one of the young adult delegates to the Vatican pre-synod this past spring and personally addressed Pope Francis. Le damos la bienvenida a la hermana Norma Pimentel, directora ejecutiva de Catholic Charities del Valle del Río Grande, quien supervisa las obras de caridad en la diócesis de Brownsville. Le damos también la bienvenida al padre Agustino Torres, un fraile franciscano quien se enfoca en trabajar bilingüe con jóvenes y adultos. Father Agustino comes with us and is president of Corazón Puro en Latinos por la Vida en New York. Bienvenidos a los 3. Obispo, qué palabras tan bonitas que llegaron al corazón y realmente nos movieron. Muchísimas gracias. Algo usted dijo en sus comentarios, en las palabras que expresó, que para poder entender acompañamiento tenemos que ser acompañados primeros. Me gustaría tener un diálogo con ustedes sobre acompañamiento. I'd like to have a dialogue with you about accompaniment. In order to feel and to know what it means to be accompanied, we need to express what it means for us to have been accompanied. So, Padre Agustino, why don't we start with you? Can you share a story with us of an experience of how you've been accompanied by others or you've accompanied others? Definitely, praise God. Sí. Yo recuerdo la I primera remember. vez que yo fui a una misa católica. I remember the first time I went to Mass. So my parents, so I work in the Bronx and in New Jersey, right? But, that's right. But I grew up in Pero the yo diocese of crecí Brownsville. en la diócesis de Brownsville. So, yo recuerdo que mi I abuelo remember that. me trajo a la misa al de Guadalupe, Mission, Texas. And my parents had left the church. They went through something called the 70s. Y por varias razones, ¿verdad? Mi familia dejó de ir a misa y fue mi abuelo, que en paz descanse, que me llevó a la misa y me dio una peseta. He would give me like a quarter to put in the collection. Y, perdóname, padre, I would steal it and go to the... And I go play a video game at the store. This is public confession. Pero eso fue... Pero luego me di cuenta que él supo y que él aún me seguía invitando, o sea, diciendo, vamos para la misa. Y bueno, pues nos íbamos a la misa, same place. And I remember seeing him pray. Hay que decir que mi abuelo, un veterano, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial, un hombre que vivió en pobreza, un hombre que era agricultor, trabajando toda su vida en la pizca, like we say, de toronja, más que nada. And so this was a hard-working man who I was looking at praying, and that just seared itself
into my soul. That's how I was accompanied. Muchas gracias, Padre Agustino. Hermana, ¿nos podría compartir una historia de acompañamiento? Mira, para mí, la verdad que lo que ha dicho el obispo Danny realmente se manifiesta completamente en nuestra gente ahí en el Valle de Río Grande. Lo he visto yo personalmente en los miles de voluntarios que han dado su vida, su tiempo, desinteresadamente, totalmente, a toda hora, a acompañar a los inmigrantes que están sufriendo, que se encuentran con nosotros con una fragilidad, con una abertura a que puedas ayudarles, porque realmente necesitan todo. Y esa total darse, para mí eso es lo que es acompañamiento. Acompañamiento cuando ves una persona que está sufriendo, que se encuentra aquí frente a ti y que sientes algo dentro de ti que te nace para dar. Yo creo que es solamente Dios mismo que se hace presente en nosotros, en ese encuentro que vivimos mutuamente, tanto el que se acerca a ayudar como el que lo recibe, y se hace hermoso. Nosotros hace poco tuvimos el privilegio de recibir más de 600 personas de estas que fueron separadas por ese cero tolerancia y que fueron reunidas de nuevo. Realmente la iglesia estuvo presente para ellos, los recibió en esos primeros momentos que fueron reunidos y los trajeron para nosotros. Los recibimos y les pudimos dar a ellos, al papá, a la mamá, a los niños, ese acogimiento, ese acompañamiento en ese tiempo donde ellos de pronto se encuentran, y nosotros cuando les abrazamos, sentimos tanto su dolor como su esperanza y su gratitud de haber estado ahí con ellos. Recientemente, yo siempre llevo conmigo, por ejemplo, imágenes de esta chiquilla que cuando de pronto su papá me está diciendo, sabes, hermana, que mi niña no va a poder estar donde yo tenía pensado ir porque hay puros varones. Y la chiquilla nomás escuchó, no puedo estar allí. Se suelta en un llanto tremendo. Y porque dice, no, papi, por favor, no me quiero separar de ti. Y entonces, llorando con grandes lágrimas, porque ha sufrido ese separamiento por tanto tiempo. Me recuerdo también una niña que las íbamos acompañando a dormir, y en el camino donde vamos caminando, voltea y me mira y me dice, hoy no voy a llorar. Y dije, ¿por qué? Dice, porque todas las noches desde que me separaron de mi mamá, lloré todas las noches. Y hoy duermo con mami. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo sufre el niño y las niñas por esta separación? Estas experiencias lo llevamos con nosotros para acordarnos que es tan importante acompañar a aquellas personas que están sufriendo, que necesitan de nosotros, y que no debemos cerrar nuestros corazones, sino abrirlos para darnos y vivir esa presencia, como nos han dicho, que es un verbo que sea realidad, donde nos da entrada a lo que es el misterio de Jesús. Muchas gracias. Thank you. Nick, can you share an experience of accompaniment? Sure. So I think ¿Experiencia de acompañar? Yo creo que cuando discutimos nosotros el acompañar en estos últimos días, hemos utilizado mucho la imagen del Evangelio. Ahora sí que la imagen de cómo acompañar a una persona. No empiezan con eso, pero los acompaña donde están. Y como un ministro de la universidad, ellos vienen conmigo y tengo ahora sí que la bendición de caminar con ellos durante la experiencia que están en la universidad. Pero yo también me doy cuenta que como que es como la forma de la cruz, como para estos adultos jóvenes. Han hecho un buen trabajo en este ministerio en campus de la universidad. Me sorprendí, me rompió el corazón, pero 2/3 de nuestras universidades sufren
con algún tipo de salud mental. No nada más que sufran un poquito de repente, pero por los datos que tenemos están con problemas bastante. Cuando yo veo de acompañar a alguien, es como que caminar con ellos a través de su dolor, su depresión y la espiritualidad de la manera que la cruz. Yo ahora sí que estoy como que cargando la cruz con ellos. Cuando yo he estado en este rol los últimos 5 años, la mayoría de las veces soy la Verónica. Solamente puedo hacer un poquito con lo que tengo, porque yo no soy un profesional de salud mental. No soy una terapista, no soy un doctor, pero ahora sí que como lo de Verónica que está grabado, que haciendo algo tan pequeño en el sufrimiento puede tener ahora sí que mucho a través del tiempo y que signifique igual que ellos. Para acompañar no es algo que podemos hacer solos. Cuando yo desarrollé esa espiritualidad en el camino de la cruz, seguir todo el camino que nosotros vimos de la pasión de la cruz de Jesús, la necesidad para buscar asistencias en las universidades. Ahora sí que no se pide otra vez, es una necesidad. Estoy muy feliz de poder trabajar con muchas gentes en la industria de salud mental para poderlos ayudar y caminar con ellos a través de su sufrimiento. Yo soy un adulto joven, he estado en esos lugares. Ahora sí que, Dios mío, que no te das cuenta que yo estoy allí. Y esa voz que Cristo viene ha sido también a través de un terapista, un consejero, a través de Cristo, diciéndome que las cosas van a estar bien. Entonces, cuando es acompañar a los adultos jóvenes, es la realidad que tenemos que estar preparados en el ministerio para poderlos servir en la manera que ellos necesitan más que nada, y es a través de su salud mental. En tu ministerio durante los días, ¿cuál es la diferencia que te ha acompañado en tu ministerio? El acompañamiento, ¿qué diferencia ha hecho en tu ministerio? Hablaste un poquito, pero no sé si podemos elaborar un poquito más. Ha hecho toda la diferencia. Yo estaba hablando con un cuate que trabaja con Google, como un programa que nosotros tenemos en el Bronx. Y dijo algo que nunca había pensado. Parece que ustedes están como que empujando el dogma. Le dije, ¿sabes qué? El dogma no funciona aquí en el Bronx. ¿Sale? O sea, la manera, el método, ¿verdad?, que nosotros utilizamos en el Bronx. O sea, uno no puede tener frases claves o palabras lindas. Es acompañar a esos jóvenes. Nada más puede funcionar. Así es que yo, pues gracias a Dios, yo puedo decir que un joven, yo recuerdo, él me llamó cuando pues algunas cosas pasaron entre él y su novia, ¿verdad? Y algo surgió, ¿verdad?, de ese acto. Y él me dijo, y yo dije, okay, mijo, okay, let's talk about the consequences. Hey, this is here, this is a reality. A baby's coming. Let's talk about this. And I would walk with him, and I remember him crying, saying, yo, it was harder for me to tell you than my mom's, que a mi mamá. Pues qué bendición, ¿verdad? Estamos acompañando y otra vez una muchacha que se le murió su papá trágicamente, ¿verdad? Un infarto, y yo caminando con ella, ¿verdad? Y luego que ella me pregunte, oye, padre, en este día de mi matrimonio, ¿puedes tomar el lugar de mi papá? And I'm like, what? Tenía que sacar permiso de mi superior, it's like, I don't know if I'm going to do that. So I walked down the aisle. Yo caminé en el pasillo con esta señorita con la cual yo había caminado con ella en su vida en los momentos de obscuridad. Y hay otra mujer joven que yo me acuerdo, la conocí en un retiro, y caminar con ella paso por paso, ayudándola a través de la inspiración de su corazón y llevándola lejos de lo que es las relaciones tóxicas. And I can tell you with a lot of joy. Cada uno de los jóvenes que he mencionado están aquí.
These young people are Las leading jóvenes son hundreds, líderes, hundreds están of other young people, and they're here. ayudando praise a God, and be all the cientos de otros jóvenes y están aquí por honor y gracia de Dios. Qué testimonio. What a testimony. Hermana, ¿qué nos podría compartir usted? Mira, yo vengo de un área donde es muy pobre. La mayoría, todos nosotros, casi de 10 personas, somos inmigrantes todos. Y como inmigrantes tenemos una sensibilidad para estar presentes unos con otros. Entendemos el sufrimiento humano, lo hemos vivido en nuestra propia familia y vemos en nuestras comunidades que se necesita estar ahí presentes. Y entonces, no falta quien, yo recibo llamadas continuamente de personas: mira, hermana, por favor, necesito ayuda, necesito esto. Toda la realidad que está pasando en las vidas de las familias se hace presente para nosotros, donde nos podemos unir con esta familia que está sufriendo porque ha perdido su casa. Por ejemplo, esta semana pasada recibí una llamada de una comunidad de Peñitas donde por algo pusieron y se quemó su casita chiquita y si a la vez también se quemó su carro. Y entonces ahora se quedaron en la calle. ¿Y qué hace la familia, la comunidad alrededor? Porque no tiene nada ya, perdieron todo. Y él dice: no, vente a vivir con nosotros mientras vemos cómo construimos ahí un cuartito por ti. Y entonces una familia pobre le ofrece a otra familia que pierde todo que se entre adentro. Ese es acompañamiento, ¿verdad? Y mira, experiencias como esas son de montón, continuamente. No sé, yo creo que ya tienen mi teléfono y me dicen: la hermana Norma me va a ayudar, ¿verdad? Así que yo lo que hago es, oye, le llamo, yo tengo una lista de personas que me pueden dar dinero y dice: oye, me tienes que dar para comprar material para esta persona, ¿verdad? Y así es, juntos acompañamos a los que nos necesitan, ¿verdad? Siempre. Es cierto, muchas gracias. Obispo Flores, would there be something you'd like to add to the ¿Qué le conversation? gustaría agregar a la conversación? I said a lot already, I Yo think. ya dije mucho. No, I just very much appreciate Solamente agradezco, aprecio cómo la iglesia en mi diócesis, y esos son muchos de los lugares que yo he vivido, vive en este ministerio. Básicamente, we have to walk together or we're not going to get there. we have to walk Tenemos que caminar juntos o no vamos a llegar. Y es algo que yo veo en la diócesis. Y I see it in so many people lo veo en mucha gente que no ven ahora sí que los títulos grandes y se dan a sí mismos su energía, sus lágrimas y para toda la, ahora sí que lo bueno de poder construir en la vida de otras personas. Es una seña del trabajo de Dios. And as I was telling you, the priests. Thank you. Sure. Nick, how do you see the ministry of a company and being strengthened by the Quinto Encuentro? ¿Cómo ves ahora sí que el ministerio es siendo fortalecido con el quinto encuentro? Es muy importante lo que estamos haciendo aquí en el encuentro, algo muy importante. Nosotros, eso no nomás es un evento, un movimiento para los pastores, como para los de la teología, los ministros. Aquí hay personas que son mamás, papás, trabajadores, adolescentes, jóvenes. Ahora sí que es todo lo que es la iglesia. No es algo que nosotros hacemos solos, tiene que ser con un esfuerzo de colaboración en la comunidad. Nosotros tenemos ahora sí que algo muy fuerte en la importancia de comunidad y familia. Algo que nosotros estamos tomando ventaja completamente en el proceso es realmente revitalizar a toda esta idea moderna de individualismo. Es lo mío, lo tuyo. No, eso no es cristiano. Tenemos que estar preocupados con nuestra salvación, como la salvación de nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros amigos y hasta nuestros pastores. Nos necesitan para que nosotros caminemos con ellos. Entonces tenemos que tener un comprendimiento más fuerte de la familia, porque tenemos que entender que no podemos caminar solos, tenemos que caminar juntos. Hermana, ¿usted cómo ve su
ministerio fortalecido más por el quinto encuentro? El quinto encuentro me da mucha esperanza porque me fascina ver tanta gente con tanto ánimo y con tanto entusiasmo. Es extraordinario porque sé que vamos a ser una iglesia comprometida, una iglesia que va a salir a ser presente y en realidad lo que estamos juntos proclamando con quiénes somos y dar una respuesta lo mejor. I hope the best for us as Hispanics because we can be Como hispanos, porque nosotros podemos seguir adelante y hacer una diferencia en las vidas de los demás. Y tengo mucha esperanza que juntos podemos hacer cambios en nuestra comunidad, nuestro Estados Unidos, nuestro mundo para hacerlo mejor. Padre Agustino, ¿cómo ve su ministerio aún más fortalecido por el quinto encuentro? Bueno, pues yo pienso que es buenísimo porque ahora todos somos familia. Y yo siento que estoy llegando aquí, es como una reunión familiar. It's like I'm seeing all my crew like, yo, what's up, how you doing? Hey, it's so good to see you. It's like, praise God. And it's a beautiful thing to be able to come together like this. But in my ministry, what it does is it challenges us. Nos Because reta. when what we're doing in Corazón Puro, Porque we lo que started estamos in haciendo the en Corazón poorest Puro, nosotros neighborhoods empezamos you en can las imagine. comunidades más see pobres que that te there's a lot of imaginarías. poverty, there's a Y hay lot of mucha different diferencia, potential. pobreza y go to potencial en different estas parishes, áreas. Cuando yo talk to voy a and say, diferentes "This is what we parroquias do, y hablamos con is we wanna diferentes build padres, mira, les digo que esto es lo que hacemos, millennial queremos marriages". hacer misioneros, Y cuando llegamos matrimonios de a los memoria. Y cuando sacerdotes, llegamos con de los, vez en cuando when me we get to dicen, the ¿cuánto me va a costar? Porque yo no quiero que nada me cuesta. And so sometimes it comes that up much. like a Y a cost, veces que and my response pasa is como un like, costo, pero mi respuesta es, you will be pierced. Esto vas te va a ser, traspasar. ahora sí que Así, soy traspasado. franciscano, ¿verdad? Como I'm San Franciscan. Francisco fue traspasado por el estigma. Como Jesucristo dejó, ¿verdad? Que esa lanza traspasada su corazón, so too I think my ministry sees we have been pierced. La verdad es que by the hemos sido needs traspasados of por the las people necesidades de all las around the personas, country, todos and it alrededor has del país, challenged y us nos ha to retado go para across the Triborough seguir, Bridge, ahora sí que del puente, across the George Washington Bridge, because del some New puente Yorkers don't de understand that George there's a Washington, world porque beyond the Hudson River. mucha gente en just saying. Washington no sabe que hay otro mundo después I'm del just saying. río de Washington. Solo digo. And we're asking ourselves, Y nos estamos what is preguntando a our nosotros role mismos, ¿cuál es in nuestro the rol en evangelization la and becoming evangelización y reconquistar la That's what this is cultura católica en nuestro país? Eso es lo que está haciendo para nosotros. Nos quedan unos poquitos minutos antes de concluir esta conversación y me gustaría preguntarles una pregunta final. Ya que estamos todos aquí reunidos, hemos hablado de familia, hemos hablado mucho de acompañar. ¿Qué consejos les dan ustedes a todos los que estamos aquí reunidos? ¿Qué pasos podrían tomar desde este momento para hacer una iglesia que acompaña? ¿Qué podemos hacer empezando ahorita? No empezando cuando lleguemos a casa, pero desde este momento, ¿qué podemos hacer para realmente ser una iglesia que acompaña? ¿Qué últimas palabras tienen para nosotros? Yo puedo iniciar. Yo simplemente pienso que los hispanos sí queremos acompañamiento, queremos representación, ¿verdad? En la diócesis, queremos que nos reconozcan, pero queremos más que nada saber que Jesucristo está vivo y que Él está vivo y Él quiere mover y queremos saber cómo es que Él quiere que se mueva en nosotros. In these times, Jesus is alive and this is something, this realization can just start a fire within us. This is something we can do right now, just to recognize the Holy Spirit is flowing. Reconocer el Espíritu Santo está vivo y esto es fuego. Para poder mejor acompañar, yo creo que hay que reconocer que el mejor regalo que podemos ofrecer a otra persona es el tiempo. The time that we give people
is so important. It's more important than money. It's more Importante important que el than dinero, es mucho personality. importante que la personalidad, es el tiempo. Los papás con sus hijos, los hijos con sus papás, las familias, amigos, vecinos. A veces nosotros pensamos, bueno, es mi tiempo y yo lo estoy dando para ti. But the time is not ours. And more than anything else, I think the Lord will ask us to account, how did you use your time for other people? That's what I think. Gracias. Yo quisiera que no tuvieran miedo de romper las barreras, los muros que nos detiene a acercarnos al prójimo, porque te necesita y porque a pesar que a lo mejor hasta huele feo, ¿verdad? Huele mal o no te gusta cómo se mira, pero la verdad es una persona que está tan necesitada y tan sediento de ese encuentro, y que si tú rompes esas barreras que están deteniéndonos y que no nos dejan acercarnos al prójimo, eso te evita encontrarte con ese Jesús vivo que está presente en ese momento. Así que adelante, no tengas miedo. Amén. Amén. And Nick, finally, to close us off, your final thoughts. Just go home and tell each other that you love each other. Meeting someone along the way doesn't mean they need to be in a very drastic, dire, important. Ahora sí que conocer a alguien en el camino no es que tengan que estar en alguna situación drástica, sino estar en la cocina y decirles y recordarles lo importante que son, y puede tomar todo el tiempo en su vida. No esperen que ahora sí que tengan que encontrar un gran momento. Puede empezar en cualquier momento como ahora. Thanks for your time. Así que ya sabemos, tiempo, hay que darnos tiempo. Sabemos que Cristo está vivo, hay que romper barreras y hay que decirnos nos queremos con más frecuencia. Así que ya tenemos el reto a empezar ahora. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Les pido otro aplauso para Cristo por nuestros hermanos y hermanas que comparten con nosotros. Estamos en el 5º encuentro de Pastoral Hispana aquí en Grapevine, en Texas. Y como les habíamos predicho, tuvimos la conferencia de Monseñor Flores, y estamos ahora concluyendo un panel muy importante en el que se está dialogando sobre la identidad hispana y la misión del trabajo. Tenemos a un invitado muy interesante. Él es un sacerdote cubano que trabaja para la diócesis de Colorado Springs, que es la diócesis vecina de mi arquidiócesis de Denver, en Colorado. Así que vamos a dar la bienvenida al padre Roilán Recio. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Padre, ¿cómo es su camino, para comenzar por ahí, su camino de peregrinación de Cuba a Colorado Springs? Yo creo que el camino empieza un poquito antes, ¿no? Porque empieza un camino de conversión primero. Y mi camino de conversión ha sido un poquito extraño, ¿no? Un poquito... sí, extraño, vamos a llamarle, porque nunca había escuchado de la palabra de Dios, nunca había conocido de Él, y el día que conocí del Señor fue a través de los medios de comunicación, a través de una película de un santo peruano, San Martín de Porres, que lo ponen en casa, veo la película y me encanta, ¿no? Y en ese momento pues no conocía lo que era la iglesia ni nada, pero el Señor me toca el alma. Digo, yo quiero ser sacerdote, pero no estaba bautizado ni nada, ¿no? Y ahí empieza el caminar y empiezo a buscar de Dios. Pero desgraciadamente no había mucho material, mucho libro para aprender de Dios. Y estamos hablando de Cuba comunista. Cuba comunista, claro, donde no dejan entrar libros, donde no dejan entrar nada para que la gente se desarrolle espiritualmente. Me acuerdo que tenía una Biblia y un libro del padre Jorge Loring, Para Salvarte. Pero lo que nos ayudó un montón a mi familia, a nuestra conversión, fue un pequeño radio que teníamos, ¿no? Escuchar Radio Católica Mundial y empezamos a estudiar nuestra fe.
y luego pues empieza el camino sacramental. Digo, ¿qué tengo que hacer para ser cura, no? ¿Cómo se hace, no? Y mi madre, que se había convertido un poquito antes, dice, primero hay que bautizarte, ¿no? Y pues recibo mis sacramentos de iniciación, el bautizo, la confirmación y la primera comunión. Y a los 2 años pues empieza mi caminar, estudiar para ser un sacerdote de Cristo, para servir a la iglesia de Cuba. Y de ahí ¿cómo da ese salto a las montañas de Colorado, a las Rocky Mountains? Pues yo en el seminario leí un libro, ¿no?, que me impresionó un montón, de un sacerdote español, el padre Llorente, que se llamaba The Yukon Priest. El padre Llorente, de un pueblito de León, en España, muy pequeñito, quería ser misionero en la montaña, ¿no?, en Alaska, que era la misión más difícil que tenían los jesuitas en aquella época. Pero a él no le correspondía esa misión porque España hacía misión en China. Y el padre Llorente empezó a rezar y a pedir y lo mandaron a Alaska. Y yo desde mi seminario, desde mi cuarto donde oraba y estudiaba, decía, Señor, yo quisiera ser un día pues misionero, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir a las misiones a la República Dominicana y estuve trabajando 1 año de misionero y luego pues me fui a los Estados Unidos, ¿no? Pero como muchos de nuestros hispanos, ¿no?, en ese momento yo pensé que el Señor pues tenía otro camino para mí y me veía un poquitín encerrado, era religioso, salesiano, y decidí pues que quería hacer algo más, quería ser cura diocesano, no solamente dedicarme a los jóvenes, pero dedicarme a todo el mundo, sirviendo desde una parroquia. Tratamos de buscar visa y todo, y como muchos de los hispanos, pues tuve que tirarme al mar, ¿no? Vine en un barco ilegal desde República Dominicana hasta Puerto Rico. Y ahí veníamos un montón, ¿no?, rezando, pidiéndole al Señor que pudiéramos alcanzar nuestro destino. Y el Señor nos los concedió llegando a la isla de La Mona, ¿no?, en Puerto Rico. Así ha sido pues el principio, ¿no? Llegar a Estados Unidos, buscar una parroquia donde poder recibir los sacramentos y prepararme, ¿no?, a ser sacerdote de Cristo aquí en este país. ¿Cómo llega usted a comunicarse con el obispo de Colorado Springs y él entonces a invitarlo a venir a la diócesis? Pues yo empecé a estudiar inglés, a prepararme, y tenía un buen amigo que era seminarista de la diócesis de Colorado Springs. Y un día me dice, ¿no quisieras venir a Colorado Springs? Y yo decía, no, yo quisiera quedar cerca de Florida para poder ir, ¿no?, a ver a mi familia a Cuba, han quedado todos allí. Pero este amigo mío, que era muy bueno, pues llama al vicario general de la diócesis, y el vicario general me llama y dice, me han dicho que quieres venir a estudiar a la diócesis de Colorado Springs. Y yo un vaso de agua fría encima, ¿no? Yo no, es que no sé. Le digo, bueno, pues ya le dije al obispo y te quiere conocer. Y yo vi esto como un signo de Dios. Y luego al viajar a la ciudad de Colorado Springs, una ciudad bella, rodeado por las montañas rocosas, y conocer al obispo Miguel Sheridan, un hombre lleno de Dios, nunca me había conocido, ¿no? Y viene y me da un abrazo, ¿no?, que no es típico de los americanos, ¿no? Y me dijo, pues bienvenido aquí, estoy tan contento que quieras servir en nuestra diócesis, la cual es una diócesis misionera. Y me puse a pensar, bueno, el Señor yo creo que me quiere aquí. Y estuvimos en una reunión con varios sacerdotes preguntándome cómo si me gustaba la diócesis. Le digo, no conozco nada, pero quiero conocer y quiero dar una oportunidad a la diócesis, que me conozcan. Y así pues empezó pues el caminar. Fui a estudiar teología al seminario Mount St. Mary's en Maryland, y luego pues terminé mis estudios en el seminario de Notre Dame en Nueva Orleans, y ahí me ordené pues en mayo, un día 30 de mayo, para la diócesis de Colorado Springs, hace 3 años ya, y estoy sirviendo pues en la catedral como encargado del ministerio hispano allí. ¿Y cuáles son las características del ministerio hispano
¿Cómo es la comunidad hispana en Colorado Springs? Nuestra comunidad hispana, sobre todo en la catedral, es una comunidad muy variada. Tenemos gente de muchísimos lugares, tenemos personas pues salvadoreños, puertorriqueños, sobre todo muchos puertorriqueños porque, como saben, Colorado Springs tiene una base del ejército, la base de Fort Carson, que creo que es la base más grande del ejército de Estados Unidos, posiblemente con más de 6,000 soldados, y muchos de ellos son hispanos, y al estar tan cerca, pues el hispano quiere adorar al Señor en su lengua materna, en el español, y vienen a nosotros, a la catedral, a tener una conexión con Dios. Y ahí pues es una comunidad muy diversa, pero muy unida, porque nos une la fe en Cristo nuestro Señor. Y en la catedral, entonces, padre, usted está en la catedral. Sí. Y en la catedral celebran misa en español. En la catedral nosotros celebramos la misa cada domingo a las 12 del día en español. Y el tercer domingo de cada mes es algo que he empezado hace 2 años. Celebramos la misa en latín para los hispanos. Una cosa que la misa nueva en latín, y ese mismo día los hispanos ayudan muchísimo a contribuir con la economía de la catedral, ¿no? Ese día pues vendemos comida y es un día comunitario. Y es un día tan bonito que usamos la misa y se predica en las 2 lenguas, donde las 2 comunidades se unen y son una sola, para compartir no solamente la Eucaristía, pero también el pan en la mesa. Esto es una experiencia interesante de cómo la misa, siendo del Novus Ordo, pero celebrada en latín, trae gente de las 2 comunidades, o sea, de la comunidad anglo también. Claro. Sí, la misa, pues, la misa tan bonita, ¿no? Es una misa donde la misa en la Catedral de Colorado Springs es una experiencia preciosa. Me acuerdo mi primer año de estar en la catedral, cuando el cardenal Sara empezó a hablar de celebrar la misa al oriente, en todo el mundo en una misma dirección, celebrando la misa, y nuestro obispo y nuestro rector dice, ¿por qué no lo hacemos para Adviento? Estamos esperando al Señor. Explicamos, dimos catequesis, empezamos a celebrarla. Cuando se terminó Adviento, los hispanos vienen y dicen, Padre, ¿y usted ahora va a celebrar la misa dándole la espalda al Señor y la cara a nosotros? Y fue algo que la catequesis había llegado a ellos, ¿no? Impresionante. Sí. Y bellísimo es la manera como la gente entiende la simbología. Yo creo que muchas veces nosotros no le damos no le damos a los fieles el beneficio de la duda de que son capaces de entender la tradición litúrgica de la iglesia. Claro. Y lo son, ¿no? Pues ellos entendieron la tradición litúrgica y de otra forma decían que cuando yo celebraba la misa al oriente, dice, usted se ve más recogido y se ve pues más concentrado. Y yo decía, fíjate que verdad que me ha cambiado la forma de celebrar la misa. Digo, pero ¿qué hacemos, no? Yo comparto con el rector de la catedral y con el obispo. Y dice, bueno, pues si la gente le ayuda a rezar más, nosotros estamos aquí al servicio de la gente. Y se siga celebrando la misa al oriente. Y llevamos 2 años y medio celebrando la misa al oriente, donde todo el mundo pues celebramos pues en una misma dirección, ¿no? Mirando una misma dirección. Y algo interesantísimo, sabemos nosotros que es muy difícil, ¿no? El que salgan vocaciones de las comunidades hispanas. Y en 3 años pues hemos tenido 2 seminaristas de nuestra comunidad. Fabuloso, fabuloso. Padre Recio, para terminar, ¿cómo está la delegación de Colorado Springs, que ha venido hasta con el obispo, como el señor Sheridan, ha venido acá a celebrar? ¿Cómo están participando y qué expectativas tienen de este 5º encuentro? Nosotros pues venimos como el pobre, ¿no? Con la mano, recibiendo todo lo que nos dan. Y hemos recibido un montón aquí en este 5º encuentro, ¿no? Obispos, ¿no? Que están trabajando con comunidades hispanas por montones de años, comunidades hispanas que vienen de California, de aquí del área de Texas, que han estado pues por años y años aquí, y nosotros no tenemos mucha experiencia, ¿no? En la comunidad hispana, pero venimos, ¿no? Como el pobre, recibiendo todos los que nos dan, porque en casa hay mucha gente que están esperando que regresemos y nos van a preguntar, ¿y cómo le fue el 5º encuentro? ¿Qué es lo que es el 5º encuentro? Y estamos contentísimos para el próximo domingo empezar a predicar, a decir, esto
es lo que hemos estado hablando, esto es lo que está pasando. La iglesia latina está viva en Estados Unidos y la iglesia americana cuenta con nosotros por la presencia de tantos obispos aquí apoyando a los hispanos en Estados Unidos. Muchas gracias, Padre Roilán. Muchas Que gracias. Dios lo bendiga y mucho ánimo ahí en la diócesis de Colorado Springs. Ya sabe que si nos visita Denver, hágame saber para recibirlo como se merece. Claro que sí, pues mucho gusto, Alejandro. Ha sido el Padre Roilán Recio, cubano, que es responsable de la pastoral hispana en la diócesis de Colorado Springs. Es una diócesis que está al sur de la arquidiócesis de Denver, prácticamente cubre el centro del estado de Colorado, que es un estado muy grande, que territorialmente es muy extenso. Y es un símbolo de todas las personas que han estado participando acá, que vienen participando de todos lados. Tengo el placer de ir saludando a hermanos y responsables como el Padre Roilán de distintos apostolados, y este es un verdadero punto de encuentro del apostolado hispano. Nosotros vamos a irnos a una pausa, pero quédense en sintonía de EWTN y de Radio Católica Mundial, porque ya volvemos con más entrevistas desde aquí, desde Grapevine en Texas, y para el quinto encuentro de pastoral hispana. Ya volvemos. Aquí en Grapevine, Texas, donde se realiza el quinto encuentro de pastoral hispana de los Estados Unidos. Un evento histórico con más de 3.000 delegados y con más de 100 obispos de las distintas diócesis de Estados Unidos que cubren todo el territorio. Uno de ellos es el arzobispo responsable de la arquidiócesis más grande y más numerosa de los Estados Unidos en términos de población católica. Me refiero a Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias, me da mucho gusto estar contigo y con todos ustedes. Monseñor, su arquidiócesis y su región es la que ha traído la mayor cantidad de participantes a este evento. Y usted ha estado involucrado, por supuesto, con la pastoral hispana desde que era sacerdote en la diócesis de Houston, si no me equivoco, en la diócesis de Houston. Desde que usted vio los primeros signos de la pastoral hispana, cuando usted era un joven sacerdote, hasta ahora, ¿cuánto ve usted que se ha avanzado en el ámbito de la pastoral hispana? No, muchísimo. Yo creo que ha sido un proceso muy interesante que empezó hace mucho tiempo, ¿verdad? Recuerdo que en los años 90 celebramos el 50 aniversario de la pastoral hispana en los Estados Unidos y fue un momento muy bonito, una celebración en San Antonio, Texas. Pero claro, el progreso ha sido lento, pero creo que vamos avanzando muchísimo, sobre todo en los últimos años. Por un lado, la presencia hispana es más numerosa y por otro lado, creo que también la iglesia, aunque los obispos siempre han considerado a los latinos una gran bendición para nuestro país, también ha habido más apertura en todas las distintas estructuras de la iglesia, en las parroquias, en las diócesis, en la iglesia en los Estados Unidos para la presencia latina en la iglesia. Monseñor, uno de los temas críticos y evidentes es el tema demográfico. La siguiente generación de jóvenes católicos va a ser una generación en su mayoría hispana y en consecuencia lo que diga la pastoral juvenil integral en Estados Unidos y en la manera como incorpore a los hispanos va a ser decisivo. ¿Cómo ve ese tema de la pastoral juvenil hispana aquí en el contexto del quinto encuentro, en el camino de preparación y en la perspectiva hacia el futuro? Yo creo que el encuentro es una gran bendición y como que nos está dando la oportunidad de presentar la belleza de la iglesia y de nuestra fe a los jóvenes.
Pero al mismo tiempo creo que tiene que ser una prioridad para todos en la iglesia, especialmente para nosotros los obispos, la pastoral juvenil. En la Arquidiócesis de Los Ángeles estamos tratando de que en cada parroquia haya un encargado de la pastoral juvenil y que los párrocos y todos los fieles entiendan mejor cuál es lo importante de la presencia de los jóvenes. Por ejemplo, yo tengo una reunión cada año o a veces 6 meses con todos los directores de pastoral juvenil de la arquidiócesis, porque es muy importante el que todos estemos, digamos, en la misma onda para poder atender las necesidades de los jóvenes. Tenemos también en la arquidiócesis 3 eventos grandes para los jóvenes. Uno es el Día de los Jóvenes en el Congreso de Educación Religiosa, otro es un evento sobre la cultura de la vida. En el Congreso van aproximadamente 15,000 jóvenes, en el de la cultura de la vida van como 8,000 jóvenes y tenemos otro más que se llama City of Saints, que van entre 1,500 y 2,000 jóvenes, porque es todo el fin de semana. Entonces realmente, cuando menos en la arquidiócesis, estamos tratando de dar prioridad al ministerio juvenil. Y creo que, como tú dices, es esencial, es el presente y el futuro de la iglesia. Monseñor, con esta delegación tan importante que ha venido acá de Los Ángeles, numerosa y entusiasta, lo hemos visto cada vez que nombraban su nombre, tenía usted su barra portátil ahí aplaudiendo su nombre y aplaudiendo la arquidiócesis de Los Ángeles con mucho orgullo cristiano de formar parte de la arquidiócesis. ¿Cuáles son los aportes que esta delegación trae para este quinto encuentro? ¿Cómo ha sido el camino de preparación para ellos? ¿Y cuáles son las inquietudes fundamentales que vienen a expresar acá al quinto encuentro? Ha sido extraordinario. Ayer, después de la sesión, tuvimos una reunión con todos los que vinieron y estuvieron compartiendo sus experiencias personales, cómo el proceso del encuentro nos ha ayudado a sentirse más presentes en la vida de la iglesia, a abrirse a las demás comunidades y a tomar, digamos, la responsabilidad de la iglesia. Yo creo que el proceso del encuentro ha sido muy bonito en la arquidiócesis. En muchas parroquias se tuvo. Yo tuve la experiencia de verlo, cómo funciona en la catedral. Ahí tuvimos como 80 participantes en el proceso del encuentro y eran hispanos, filipinos, anglos, vietnamitas, de todas las diferentes culturas. Porque como tú sabes, en la Arquidiócesis de Los Ángeles tenemos gente de todo el mundo, ¿no? Entonces, entre los mismos latinos hay todas las culturas, ¿verdad? Anyway, ahí en la catedral, realmente todos los que participaron se integraron rápidamente, activamente en la vida de la catedral. Y fue una gran oportunidad. Yo creo que ese es uno de los resultados del encuentro, el que la comunidad latina se abra a las otras comunidades, ¿verdad? Que sepamos dialogar con las otras comunidades, con los filipinos, con los vietnamitas, con todos, porque a veces tendemos a estar todos juntos, ¿no? Porque hablamos el mismo idioma y porque tenemos las mismas costumbres, nos gusta la misma comida, etcétera, ¿no? Pero creo que esa es una de las cosas, uno de los resultados del encuentro que espero que se haga realidad en todo el país. Que los latinos empiecen esos pequeños grupos, pero que inviten a las otras comunidades, porque a veces dicen, no, bueno, es que hay misa para los en español, y hay misa en inglés, y hay misa en vietnamita. Vamos a juntarnos todos, ¿no? Y creo que el encuentro puede ser una gran... Esto lo he percibido dialogando con los delegados, Monseñor. He tenido la oportunidad de conversar con varios delegados y me hacían una reflexión muy importante sobre la cual yo creo que usted puede echar luces, porque como vicepresidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, usted también comparte la responsabilidad de esta urgencia de responder a un momento muy difícil que está viviendo la Iglesia en Estados Unidos, un momento complejo de muchas tensiones, que no ha tenido muchos precedentes y que toma muchos fieles desprevenidos, digamos, ¿no? Y muchas de estas personas me decían que ellos ven
cómo hay una responsabilidad creciente de la comunidad hispana de ser esa comunidad que transmite el amor maternal de la iglesia, que permite trascender estos momentos de dificultad y recuperar el amor a la iglesia como sacramento de salvación. ¿Cómo ve eso usted en su doble capacidad de vicepresidente del episcopado y al mismo tiempo arzobispo de la comunidad hispana más grande de los Estados Unidos? Bueno, antes que nada les pido sus oraciones, ¿verdad?, por todo lo que estás diciendo, que es una responsabilidad muy grande. Pero pienso que la comunidad latina tiene esa misión en la iglesia, en los Estados Unidos especialmente. El que sepamos apoyar con fe a las parroquias, a las diócesis, a las iglesias, a la iglesia nacional, a la conferencia de obispos. Pero es un proceso que nos hace reflexionar en la bendición tan grande que la fe es para cada uno de nosotros. Yo decía hace poco que realmente la iglesia sigue pasando por un proceso de reforma. Históricamente, después de un gran congreso ecuménico, siempre ha habido un tiempo de reforma. Y el Congreso, el Concilio Vaticano II fue un momento extraordinario en la vida de la iglesia y seguimos en ese proceso de reforma. Y el mensaje principal del concilio fue la llamada universal a la santidad, haciéndonos ver a todos que realmente todos estamos llamados a la santidad, no solo el Papa, los obispos, los religiosos, los sacerdotes, sino todos. Entonces, los latinos tenemos que sentir esa responsabilidad, seguir en este proceso de reforma y colaborar positivamente en compartir con las otras comunidades y con toda la iglesia que nosotros sentimos esa llamada a ser santos y que la estamos tratando de vivir en nuestra vida diaria. No somos perfectos, ¿verdad? Los santos están en el cielo, pero sí tratamos de vivir nuestra fe lo mejor posible. Yo creo que ese es como lo bonito de la cultura latina, que tiene esa capacidad de dar sentido positivo al sufrimiento. Sí, ese es un tema muy importante, efectivamente, ¿verdad?, de dar sentido al sufrimiento y en consecuencia de abrir las puertas a la esperanza en medio del sufrimiento. ¿Cuáles son sus expectativas después de este quinto encuentro, cuando esta delegación grande regrese a Los Ángeles, Monseñor? Mi esperanza, y lo que hemos tratado anoche que estuvimos conversando, lo compartimos con ellos, es que el proceso del encuentro continúe. Esas 5 sesiones que se tienen en el encuentro son una oportunidad extraordinaria para que muchos más participen en la vida de la iglesia, porque se sienten recibidos, se les da formación, se les da que también tengan la presencia de los sacerdotes y las otras comunidades, que puedan conversar con las otras comunidades, darse cuenta que son tan católicos como nosotros, ¿verdad? Cada cultura tiene su manera de expresar su fe, pero todos tenemos un gran amor a Dios y amor a la iglesia. Mi esperanza es que el proceso del encuentro, adaptándolo un poquito al futuro y quizá hasta cambiándole el nombre para que no suene demasiado hispano, que todas las comunidades participen, formen pequeñas comunidades, y así la vida de la iglesia se hace más real en cada uno de los fieles en las parroquias. Muchas gracias, Monseñor, que el Señor lo bendiga y lo anime mucho en los frutos del encuentro, sea el nombre que tenga en el futuro. Este ha sido la entrevista con Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles. Nosotros volvemos inmediatamente después de la pausa con la señal de EWTN de Radio Católica Mundial. No se vaya. Gracias.